Esta es la parte 2 del examen 3, en donde vamos a explicar más a detalle cómo funciona nuestra interfaz del carrito, tanto como el telescopio. Entonces, bueno, básicamente tenemos dos knobs para el carrito y un knob para el telescopio. En los dos knobs para el carrito tenemos un LED virtual para señalizar que está avanzando hacia adelante, uno que está retrocediendo y uno para indicar que gira. No importa el sentido, si es izquierda o derecha, pero mientras esté girando, este LED se va a prender. Entonces, básicamente, solo un LED virtual a la vez puede estar encendido, porque si va hacia adelante, los otros dos acciones no se pueden realizar. En cualquiera de los casos va a suceder lo mismo. Tenemos aquí la parte de string enviado, en donde estamos leyendo la cadena que vamos a enviar a Arduino, la selección del puerto COM y un botón de como paro para la comunicación serial, que básicamente detiene el ciclo while, que ahorita vamos a mostrar en el block diagram. Me gustaría que viéramos los valores. Hicimos una selección de rango de 0 a 510, ya que la mitad de 510 es 255 y 255 ya que el PWM que puede mandar Arduino tiene un rango de 0 a 255. Entonces para nosotros sería más fácil hacer la lectura, eh, o más bien tener una resolución de 1. Si tenemos 510 corresponde a un PWM de 255 y si hacemos 0 tendría un valor de menos 255, que ahora en el código vamos a mostrar cómo transformamos estos valores, ya que el PWM puede ir solamente de 0 a 255. Y lo mismo con el control de velocidad. Podemos eh, controlar la velocidad del giro en izquierda, tanto como podemos controlar la velocidad de giro hacia la derecha, en donde el valor máximo de velocidad sería en este punto y el valor máximo de velocidad hacia la izquierda sería en este punto. Y el knob del brazo, pues básicamente nos indica un rango de 0 a 180, que es el ángulo que tendríamos en el brazo. Es decir, 0 corresponde a 0 degrees, 180 a 180 degrees, 90 90 degrees. Entonces vamos a pasar al block diagram. Eh, Vemos que tenemos la inicialización y la configuración de nuestro comunicación serial a 9600 baudios. Lo demás se deja por defecto, como los bits que vamos a enviar, es que no hay paridad, bit parada y, y bueno, todo esto se dejó por default. Eh, este bloque es un while loop, que como mencioné, este botón es el que lo va a detener. Y aquí podemos ver el knob de control de velocidad de avance, así como el de giro hacia izquierda y derecha. Y aquí está el de posición. Vemos que los tres tienen su normalización, aunque este realmente, al estar separado por coma, pues podríamos no hacer su normalización y directamente enviar ese valor a Arduino. Y estos valores pues fueron separados por una coma. Al final, antes de concatenar las strings, pues tenemos que precisamente cambiar o hacer un cast de número a string. Y cuando ya hacemos los concatenamos y los enviamos con el bloque write serial, y al final damos un salto de línea. Eh, pues básicamente esta parte de arriba es lo que hace el envío de los datos al Arduino, y esta parte de abajo nos va a permitir, o más bien no nos va a permitir, modificar los knobs al mismo tiempo. Esto porque, como ya mencioné, si vamos hacia adelante no podemos ir hacia atrás ni podemos girar, y si giramos, por ejemplo, no podremos hacer al mismo tiempo un avance o un retroceso. Entonces, estamos utilizando este bloque que se llama Reinitialize to Default, en donde nosotros, por ejemplo, aquí ponemos el valor que queremos que sea el default, damos clic derecho
data operations y damos make current value default, y entonces este la view va a determinar que es el default. Ahora este no importa. Y para hacer, bueno, para estos son case, o podríamos verlo como ifs, como estructuras ifs. eh, como entrada tenemos el valor del knob, y como ya vimos el valor de en medio es 255. Si son diferentes, significa que se movieron. Si se movió el knob de giro, entonces va a resetear el de avance y retroceso. Si se movió el de avance, como vemos aquí, entonces va a reiniciar el de giro. Eh, Aquí también agregamos el LED virtual, en donde si es diferente, pues significa que está girando y por lo tanto se enciende. En false, pues lo vamos a tener apagado. Aquí lo mismo, si se movió el knob, tenemos que hacer entonces una comparación para saber si se movió hacia la derecha o hacia la izquierda. Si se movió hacia la derecha, significa entonces que estamos yendo hacia adelante, y sería un false. True, se hace el LED virtual, y false hacia de atrás. Si se movió hacia la izquierda, entonces intercambiamos las condiciones. Básicamente este es nuestro código, es muy sencillo, bueno, nuestra programación de interfaz. Y el código pues también es sencillo, básicamente nos facilita la vida el usar la librería PID, así como el del sensor. Bueno, tenemos que incluir todas estas para hacer la comunicación. Este para utilizar la información del sensor MPU, y este para el control del brazo telescópico. Aquí vemos que descartamos 650 medidas, las primeras 650, ya que el fabricante recomienda esperar de 10 a 15 segundos hasta que se estabilicen, porque en estos primeros segundos nos da ángulos erróneos. Aquí tenemos las variables que vamos a utilizar para la lectura del LabVIEW. Vamos a ir a esta parte. Lo vamos a hacer con un serial event, donde vamos a detectar si hay algo en el buffer de Arduino. Si hay algo, lo asignamos a carácter y vamos construyendo la cadena o reconstruyéndola. Si detectamos la coma, significaría que entonces ya tenemos los primeros dos valores de PWM que corresponden al avance y giro, que eran los primeros dos knobs. Eran estos. Y hacemos aquí la obtención de los tres valores, los tres primeros valores izquierdos. Aquí tenemos la obtención de los tres segundos valores derechos. Y finalmente restamos 100, esto debido a la normalización que hicimos, y 255 porque eso significa que sería nuestro cero. Entonces, eh, por ejemplo, en 0, le estaríamos sumando 100 en la view y mandaría 100, pero en Arduino está recibiendo 100 y le restamos menos 355, entonces tendríamos un valor de menos 255. Y lo mismo sucede aquí con 510, se le suma 100, perdón, serían 610, eh, y aquí se le resta los 355 y entonces resultaríamos con 255. Limpiamos la cadena y estas banderas nos van a servir para determinar si ya podemos empezar a mover el carro o tendríamos que esperar a que acabe de leer. Y la parte del brazo, de la posición del brazo, pues si ya llegó a la coma significa que lo que viene hasta llegar al salto de línea, que recordemos que es lo último que se manda, es la parte de la posición, en donde transformamos la cadena entero y solamente le restamos los 100. Limpiamos la cadena y igual tenemos otra bandera. Esta parte, pues estas funciones nos van a servir para tener el motor. Ponemos un PWM0 y las partes de A1 y A2, en lo que es el driver del motor, pues se ponen en cero. Aquí tenemos otra subfunción para determinar la velocidad y el sentido de giro. Si tenemos un PWM negativo, significa que tendríamos un sentido antihorario o un retroceso, por ejemplo, y si tenemos un PWM positivo sería un avance. Y bueno,
En el caso que tengamos un PWM negativo, vamos a dar un valor absoluto, ya que, como mencioné, Arduino solo puede dar como salida un valor de 0 a 255 en la función de PWM Analog Write. También estamos haciendo un mapeo de 0 a 180. Bueno, tenemos un valor de 0 a 255 y lo vamos a pasar de 0 a 180, ya que nuestra batería es de 16 volts, pero queremos que los motores como máximo tengan un voltaje en la armadura de 11 volts. Entonces, con regla de 3 determinamos que era 180. Y como vemos aquí, A1 se pondría en low y A2 se pondría en high. Y para avance se intercambian y se manda el PWM en ambos casos. Y bueno, aquí hacemos la parte de la lógica. Si el valor del PWM B1, que es el valor del knob 1, este knob significa que va a avanzar o retroceder. Le pasamos ese valor y pues ya llama la función setMotor, que como ya mencioné determina la dirección y le pasa el valor. Si se gira el pod, bueno, si se gira el pod a la izquierda, significa que PWM del valor 2 sería negativo. Si giramos a la izquierda, estos valores los leería Arduino como negativos, y entonces el motor 1 sería negativo por negativo positivo, giraría en sentido horario, y el motor 2 en sentido antihorario, lo que haría que girara el robot hacia la izquierda, el carrito. Si el PWM es positivo, o sea, se giró a la derecha, entonces el que va a girar en sentido positivo es ahora el motor izquierdo, y ahora en sentido negativo lo multiplicamos por un menos, sería el motor derecho. Si ambos pods están en cero, significa que los dos motores van a estar apagados. Y aquí ya tenemos lo que, bueno, vamos aquí a void loop. Eh, este ciclo while se va a ejecutar siempre y cuando no haya una interrupción de parte del sensor, o más bien de parte del DMP, que es un procesador que tiene incluido el sensor, que realiza realiza la combinación de las lecturas del acelerómetro tanto como del giroscopio, para que nos dé una medida más precisa. Y esta interrupción va a estarse haciendo cada 5 milisegundos aproximadamente, que correspondería a una frecuencia de 200 Hz. Y cuando no está haciendo bueno, cuando no hay interrupciones, pues va a estar haciendo esto, que es la determinación de mover el carro, o calcular el PWM y ya asignarle el PWM al motor. Y la lectura, pues básicamente del sensor es todo lo demás. Vemos que cuando ya hay interrupción, entonces se salta estas líneas y empieza a hacer la lectura, bueno, hacer la comunicación, empieza a leer el buffer, eh, se hacen las conversiones, por ejemplo, y esta parte es para descartar medidas. Básicamente se va incrementando un contador y se va reseteando. Cuando ya alcanzó las mediciones establecidas, entonces apagamos el LED, y aquí hacemos una conversión de radianes a degree, porque este ángulo en yo que nos da, que corresponde al elemento 2 del YPR, que vamos a ver acá, y aquí está, tenemos el yo, el pitch y roll. Están así, son los vectores de los ángulos. Y aquí vamos a estar usando el segundo elemento, transformamos a degrees, haciendo la regla de 180 sobre pi, y al final redondeamos para pues tener solo enteros, es decir, que tengamos 0, 1, 2, 3, así hasta llegar a la resolución, que en este caso nuestro sensor va de 0 a 179, y al avanzar un grado más su medición cambia a menos 180, y va de menos 180 hasta menos 0, es decir, hace en lugar de ir de 0 a 360, va de 0 a 179 y de menos 180 a menos 0. Entonces, si llegáramos a pasarnos de los 180 grados, ya lo leería como negativo,
y para eso ocupamos este mapeo en donde tenemos que de menos 180 a menos 90, que en este caso para nosotros podría significar el 270 degrees, que precisamente los transforme a estos, para que nosotros no tengamos un problema con la librería, con el cálculo del PID. Entonces básicamente disponibles nosotros vamos a tener una medición del sensor de 0 a 100, a 270, perdón, que en realidad el brazo solo va a ser controlado de 0 a 180. Y bueno, ese es todo el código básicamente. Y eso fue todo.